¿Alguna vez has sentido que, sin darte cuenta, tu vida ya no está en tus manos? Que cada día despiertas y no eliges hacia dónde vas, solo reaccionas. Tal vez creas que estás decidiendo, pero en realidad es el mundo el que decide por ti. Si algo dentro de ti se removió al escuchar esto, quédate aquí, porque lo que vas a descubrir puede ser el punto de quiebre que estabas esperando. Hoy te mostraré 7 señales ocultas que revelan que estás perdiendo el control de tu vida, y la mayoría de las personas ni siquiera las perciben hasta que es demasiado tarde. Y si llegaste hasta este momento, no es por casualidad. Este contenido puede ser el espejo que te muestre lo que necesitas ver. Por eso, antes de seguir, quiero invitarte a que, si aún no estás suscrito a este canal, lo hagas ahora y actives las notificaciones. Aquí encontrarás reflexiones y herramientas que pueden transformar tu forma de vivir, ayudarte a recuperar tu poder interno y darte la claridad que tanto buscas. La filosofía estoica decía que no podemos controlar lo externo, pero sí nuestras elecciones, nuestras respuestas y nuestro rumbo. Este video es una invitación para que vuelvas a ser protagonista de tu historia. Presta atención a cada palabra, porque lo que vas a escuchar puede marcar la diferencia entre seguir atrapado en la inercia o retomar las riendas de tu vida. Vives reaccionando en lugar de decidir. Esa frase encierra una verdad incómoda que pocos quieren aceptar, pero que define la línea invisible entre vivir con control y simplemente existir arrastrado por las circunstancias. Cuando tu vida se convierte en una serie de respuestas automáticas a lo que los demás esperan de ti, pierdes poco a poco la capacidad de elegir. La pérdida de control rara vez se presenta como un golpe repentino, casi nunca llega con una señal dramática. Se instala en silencio, disfrazada de rutina, de costumbre, de esa idea engañosa de que estar ocupado es lo mismo que estar avanzando. Pero estar ocupado no significa estar en control. Significa que tu tiempo está siendo gobernado por fuerzas externas y no por tu voluntad. Si analizas tu día a día con honestidad, descubrirás que gran parte de tus acciones no nacen de una decisión consciente, sino de impulsos automáticos. Revisas el teléfono cada pocos minutos porque una notificación apareció. Respondes mensajes de inmediato porque sientes que alguien espera tu atención aunque no quieras contestar. Dices que sí a compromisos sociales que no disfrutas solo para evitar decepcionar a otros. Te levantas, trabajas, cumples con tareas que ni siquiera recuerdas haber elegido. Y al final de la jornada, sientes que estuviste en constante movimiento, agotado, drenado de energía, pero sin la satisfacción de haber dirigido ese esfuerzo hacia algo que realmente importa. El movimiento por sí solo engaña porque da la ilusión de control. Sin embargo, lo que de verdad define el rumbo de tu vida no es cuánto te mueves, sino si ese movimiento responde a tu elección o a la imposición externa. Los estoicos lo advirtieron siglos atrás. El hombre que no sabe hacia dónde quiere ir se convierte en esclavo de cualquier viento. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones que el alma se debilita cuando se deja arrastrar por lo externo y que la grandeza radica en mantener la voluntad firme incluso cuando el mundo intenta desviarla. Vives reaccionando cuando no decides a qué prestar tu atención, cuando entregas tu energía al primer estímulo que aparece. Esa esclavitud es invisible porque nadie la impone por la fuerza. La aceptas cada vez que renuncias a decidir. Y cuanto más lo haces, más normal se vuelve. Hasta que llega un punto en el que confundes tus reacciones con tus decisiones, creyendo que realmente estás eligiendo, cuando en realidad solo estás obedeciendo a impulsos y expectativas. Lo más peligroso de este patrón es que no se percibe como pérdida de control. Al contrario, suele disfrazarse de eficiencia.
Crees que reaccionar rápido a todo es un signo de compromiso, de responsabilidad, incluso de éxito. Te enorgulleces de contestar al instante, de estar disponible, de cumplir con lo que otros esperan. Pero en ese afán de demostrar que puedes con todo, lo que estás entregando es tu libertad. Porque cada respuesta automática que das es un espacio menos para lo que realmente quieres construir. La vida se convierte en una agenda llena de compromisos que no nacieron de tu voluntad, sino de la inercia de las demandas externas. El desgaste emocional que esto produce es inmenso. Vives cansado, con la mente saturada, sin claridad. Te irritas con facilidad, pierdes la paciencia, te quejas de no tener tiempo para ti. Pero no reconoces que ese tiempo nunca lo perdiste. Lo regalaste en cada reacción sin pensar. La sensación de estar atrapado surge precisamente porque no diriges tu energía hacia lo que eliges, sino hacia lo que te llega. Es como si cada día te despertaras para trabajar en los proyectos de los demás, mientras tus propios sueños esperan en silencio a ser atendidos. Y ese silencio se convierte en frustración, en una sensación de vacío que ninguna cantidad de ocupación logra llenar. Imagina tu vida como un barco en medio del mar. Reaccionar es dejar que el viento y las corrientes decidan tu rumbo. Puede que avances, incluso puede que te sientas en movimiento constante, pero nunca llegarás al puerto que deseas. Decidir, en cambio, es tomar el timón, ajustar las velas, enfrentar tormentas si es necesario, pero siempre con la certeza de estar navegando hacia un destino elegido por ti. Esa diferencia entre reaccionar y decidir parece sutil, pero define por completo el sentido de tu existencia. El que reacciona, sobrevive. El que decide, vive. Y entre sobrevivir y vivir hay una distancia inmensa. El control no se pierde en un instante, se erosiona lentamente en las pequeñas concesiones del día a día. Cuando aceptas una reunión que no quieres, cuando dices sí sin pensar, cuando postergas lo importante para responder lo urgente, cuando dejas que otros organicen tu agenda sin cuestionarlo. Cada una de esas elecciones no hechas es un ladrillo más en la construcción de una cárcel invisible. Y un día despiertas y descubres que ya no recuerdas la última vez que decidiste desde tu centro, desde tu verdadera voluntad. Esa es la tragedia silenciosa de vivir reaccionando, olvidar que tienes derecho a elegir. Los estoicos veían en el dominio interior la mayor forma de libertad. Epicteto enseñaba que no podemos controlar lo que ocurre afuera, pero sí cómo respondemos. Esa capacidad de elegir la respuesta es el núcleo del control. Cuando la pierdes, entregas tu poder. Y lo más grave es que, al vivir en reacción constante, terminas convencido de que no tienes opción, como si la vida funcionara así por naturaleza. Pero no es verdad. Siempre puedes elegir. El control empieza en algo tan simple y tan profundo como detenerte un instante antes de reaccionar y preguntarte, ¿quiero hacerlo o solo siento que debo hacerlo? Esa pausa es pequeña, pero es la puerta hacia la libertad. Si reconoces en ti este patrón, no lo ignores. Vives reaccionando en lugar de decidir. Y ese es el aviso más claro de que estás perdiendo el control. Pero también es la oportunidad de recuperarlo. No necesitas transformar toda tu vida de golpe. Basta con interrumpir el ciclo en un momento concreto. La próxima vez que alguien te pida algo, no respondas al instante. Respira, piensa, recuerda que tu tiempo es valioso. La próxima vez que una notificación aparezca, no te lances a mirarla de inmediato. Pregúntate si ahora es el momento. Cada una de esas pausas es un acto de control, una declaración de que decides tú y no el mundo.
El verdadero control no se mide en cuántas cosas haces ni en cuán rápido respondes. Se mide en si esas acciones nacen de tu elección. Recuperar ese control es volver a ser protagonista de tu vida. Y aunque el mundo insista en arrastrarte, siempre tendrás el poder de detenerte, mirar hacia adentro y elegir. Porque el control que buscas nunca estuvo afuera, siempre estuvo en ti, esperando que dejes de reaccionar y comiences a decidir. El silencio interno se ha vuelto ensordecedor. Puede sonar contradictorio, pero es exactamente así como lo sientes cuando pierdes el control de tu vida. El ruido exterior se ha vuelto tan constante que, cuando por fin hay un instante de calma, lo que debería ser un refugio se convierte en una prisión. Ya no encuentras serenidad en el silencio, encuentras incomodidad, ansiedad, ganas de escapar. Ese vacío incómodo que aparece cuando no hay distracciones es el recordatorio de que estás desconectado de ti mismo. Antes, cuando eras dueño de tu vida, el silencio era un espacio de claridad. Bastaba con quedarte quieto unos minutos para ordenar tus pensamientos, tomar decisiones, recuperar fuerzas. Ahora, sin embargo, el silencio es insoportable. Apenas aparece un momento de quietud, buscas llenarlo con cualquier cosa: música de fondo, la televisión encendida, redes sociales abiertas, conversaciones superficiales. No soportas estar contigo mismo porque sabes que, en cuanto baje el ruido externo, subirá el ruido interno, y lo que escucharás no te gustará. Este es uno de los signos más peligrosos de haber perdido el control. Porque cuando no puedes escuchar tu propia voz, cuando evitas estar a solas contigo, significa que vives en fuga permanente. Y vivir huyendo de tu interior es la forma más profunda de desconexión. Los estoicos lo sabían muy bien. Marco Aurelio escribía cada noche en su diario porque comprendía que el alma necesita ese diálogo íntimo. Decía que el hombre que no se escucha a sí mismo se convierte en un extraño dentro de su propia vida. ¿De qué sirve conquistar el mundo exterior si no puedes encontrar paz en tu interior? El silencio se ha transformado en un espejo que prefieres evitar. ¿Qué temes encontrar allí? Tal vez el reconocimiento de que no estás donde quieres estar, que tus días se han llenado de actividades vacías, que estás sosteniendo una vida que no te da sentido. Tal vez temes admitir que has sacrificado tus sueños por expectativas ajenas, que has confundido movimiento con propósito, que tu vida es más reacción que elección. El silencio no miente y por eso lo rehuyes. Cuanto más huyes de ese espacio, más fuerte se vuelve la sensación de desconexión. Buscas ruido para no pensar, pero el ruido nunca calma, solo anestesia. Apagas la voz interior, pero a costa de perderte a ti mismo. Y esa pérdida no se siente de golpe, se siente en pequeños síntomas: insomnio, ansiedad, irritabilidad, una sensación de vacío que ninguna distracción logra llenar. Vives saturado de estímulos, pero vacío de sentido. Nunca en la historia hubo tanto acceso a información y entretenimiento, y sin embargo, nunca estuvimos tan solos con nosotros mismos. Los estoicos enseñaban que la verdadera libertad no consiste en tener todo bajo control, sino en poder gobernar la propia mente. Epicteto decía que nadie puede escapar de sí mismo, porque allí donde vayas, siempre irás contigo. Si no logras estar en paz contigo en silencio, no hay lugar ni persona que te dé calma. La incapacidad de habitar el silencio es la prueba de que has perdido el dominio de tu interior. El silencio interno se ha vuelto ensordecedor, porque lo que callaste demasiado tiempo ahora clama por salir. Cada verdad no enfrentada, cada decisión postergada, cada sueño abandonado, todo aparece cuando el mundo calla. Y como no quieres verlo, llenas tu vida de ruido. Pero el ruido no resuelve, solo retrasa.
El día en que te atrevas a quedarte en silencio y escuchar de verdad, ese día comenzarás a recuperar el control, porque solo entonces podrás reconocer qué es lo que falta y qué es lo que necesitas cambiar. Recuperar este dominio no significa abandonar el mundo, significa atreverte a enfrentarte a ti mismo sin máscaras. Al principio dolerá, porque todo lo que evitaste pensar regresará con fuerza. Pero ese dolor no es señal de destrucción, es señal de despertar. Es el inicio de la reconciliación contigo mismo. El silencio incómodo es el maestro que muestra lo que has ignorado. Y si tienes la valentía de escucharlo, descubrirás que debajo de todo ese ruido interno hay una voz clara que siempre estuvo allí. Esa voz es tu brújula, el centro que perdiste, la guía que puede devolverte el control. No se trata de hacer silencio externo de manera forzada. Se trata de reconectar con tu esencia en ese espacio. Puede ser a través de la escritura, de la meditación, de un paseo sin distracciones. Lo importante no es la forma, sino el acto de atreverte a estar contigo sin escapar. Porque el que huye de sí mismo jamás estará en control. Siempre dependerá del ruido externo para no enfrentar lo que teme. Y el que depende del ruido nunca es libre. Si el silencio se ha vuelto ensordecedor en tu vida, entiende que no es un castigo, es un aviso. Es tu alma pidiéndote atención, recordándote que no puedes seguir viviendo hacia afuera mientras estás roto hacia adentro. No ignores esa señal. El control que perdiste puede recuperarse, pero solo si comienzas a escuchar lo que callaste. Y ese viaje empieza en el lugar más simple y más difícil, quedarte en silencio y escuchar lo que tu interior tiene para decir. La prisa se ha convertido en tu identidad. Lo que alguna vez fue una respuesta ocasional a una urgencia puntual se ha transformado en la forma en que vives cada instante de tu vida. Corres para llegar al trabajo, corres para terminar una tarea, corres para cumplir con los demás, corres incluso cuando no hay un destino claro. La prisa ya no es una herramienta que usas de vez en cuando, es el estado en el que existes permanentemente. Y lo más alarmante es que lo has normalizado al punto de creer que si no estás corriendo, estás fallando. El mundo moderno celebra la prisa como si fuera un signo de éxito. Nos hemos convencido de que estar ocupados es un símbolo de valor personal, como si el que más actividades acumula fuera el más importante. Llenar la agenda hasta no dejar espacio para respirar se percibe como disciplina, como ambición, como fuerza. Pero en realidad la prisa constante es un disfraz de descontrol, porque cuando vives en carrera permanente, ya no eres tú quien marca el paso, es la velocidad misma la que dirige tu vida. Los estoicos advertían que nada es más trágico que gastar la vida en ocuparse de lo que no importa. Séneca lo expresó con claridad. La vida es suficientemente larga si se emplea bien, pero cuando se desperdicia en futilidades, se escapa antes de darnos cuenta. La prisa, cuando se convierte en identidad, te roba la capacidad de discernir. Ya no eliges qué merece tu atención, simplemente atiendes lo que aparece primero, lo que grita más fuerte, lo que el entorno exige. Y cada día termina siendo una colección de tareas cumplidas, pero no una expresión de tu voluntad. Lo más doloroso es que la prisa produce una ilusión de propósito. Te sientes productivo porque siempre estás haciendo algo, pero en el fondo, cuando la noche llega y la calma se impone por unos minutos, descubres que nada de lo hecho llenó el vacío. Corres de una actividad a otra, de una reunión a otra, de una meta a otra, y sin embargo, la sensación de logro nunca permanece. Porque el problema no está en cuánto haces, sino en que ya no sabes por qué lo haces.
La prisa te ha robado la capacidad de preguntarte por el sentido de tus acciones. Esa velocidad constante también se convierte en una droga. Cuanto más corres, más difícil te resulta detenerte. Tu mente se acostumbra a la adrenalina del movimiento, a la sensación de estar siempre en marcha, y cuando llega un instante de quietud, lo interpretas como pérdida de tiempo. El descanso te incomoda, la pausa te genera culpa, la lentitud te parece fracaso. Has confundido velocidad con progreso, y esa confusión es una de las formas más sutiles de perder el control. Porque avanzar más rápido no significa avanzar mejor, y mucho menos significa avanzar hacia donde realmente quieres ir. Marco Aurelio escribía que el tiempo es el recurso más valioso que tenemos, y que perderlo en ocupaciones inútiles es la mayor forma de desperdicio. Si vives corriendo sin saber hacia dónde, estás malgastando tu tiempo aunque parezca que lo aprovechas. La prisa no te acerca a tu propósito, solo te aleja de ti mismo. Y lo peor es que, al vivir acelerado, ya no recuerdas cómo es detenerte, respirar, sentir, reflexionar. La calma se ha vuelto un territorio extraño, casi hostil. Cuando la prisa se convierte en identidad, también afecta tu relación con los demás. Dejas de escuchar de verdad porque siempre estás pensando en lo siguiente que tienes que hacer. Hablas rápido, comes rápido, duermes poco, y aunque estés rodeado de personas, nunca estás presente. Pierdes la capacidad de disfrutar de lo simple, porque tu mente ya está corriendo hacia lo próximo. Y esa incapacidad de estar aquí y ahora es otra forma de perder el control. No controlas tu atención, no controlas tu energía, no controlas tu presencia. El mundo exterior puede seguir celebrando tu velocidad, pero tú sabes, en lo profundo, que la prisa no te está llevando a ningún lugar que te dé sentido. El control real no se mide en la rapidez con la que llegas, sino en la claridad de saber hacia dónde vas. El que vive en prisa permanente puede impresionar a otros, pero en su interior carga con un vacío imposible de llenar. Porque ninguna cantidad de velocidad sustituye la ausencia de propósito. Recuperar el control sobre la prisa requiere coraje, porque significa ir en contra de lo que todos parecen valorar. Significa aceptar que tu valor no depende de cuántas cosas haces en un día, sino de cuáles eliges hacer. Significa comprender que el mundo no se derrumbará si decides pausar, que el descanso no es una pérdida, sino una inversión. Y sobre todo significa aprender a vivir con intención, no con velocidad. La calma no es inactividad, es dominio. El descanso no es debilidad, es fuerza. La pausa no es fracaso, es claridad. La prisa se ha convertido en tu identidad porque olvidaste quién eras sin ella. Pero tú no eres tus tareas, no eres tu agenda llena, no eres tu velocidad. Eres la capacidad de decidir con propósito, de elegir qué merece tu tiempo, de vivir en coherencia con tu esencia. Y solo cuando te atrevas a romper el hábito de correr sin rumbo, recuperarás el control de tu vida. Porque la vida no está en la cantidad de pasos que das, sino en la dirección que eliges. Tus victorias ya no te traen alegría. Esa es una de las señales más desconcertantes y al mismo tiempo más dolorosas de que estás perdiendo el control de tu vida. Pasaste semanas, meses, incluso años esforzándote por alcanzar un objetivo. Y cuando por fin lo consigues, la satisfacción dura apenas unas horas. Lo celebras, recibes felicitaciones, compartes el logro, pero en el silencio de tu mente aparece un vacío inmediato. Ya no sientes la chispa que esperabas, no experimentas el orgullo que imaginabas, y lo que debería ser una cima se convierte en un terreno plano donde lo único que piensas es ¿y ahora qué? Este vacío es la prueba de que muchas de tus victorias no nacen de tus deseos, sino de expectativas externas.
estudiaste lo que otros esperaban, conseguiste el trabajo que parecía prestigioso, alcanzaste metas que la sociedad aplaude, pero que tu alma no eligió. Creías que al llegar allí te sentirías completo, pero lo único que encontraste fue cansancio. Y en lugar de cuestionar el rumbo, te convences de que la solución es fijar una nueva meta. Así comienza un ciclo interminable. Alcanzar, celebrar superficialmente, vaciarte, buscar otra meta. Vives como un corredor en una pista sin fin, corriendo por inercia, sin saber qué sentido tiene la carrera. Lo más peligroso de esta dinámica es que el mundo la celebra. Desde afuera, todos ven tus logros y asumen que estás en control. Te felicitan, te admiran, te ponen como ejemplo, pero dentro de ti sabes que algo no encaja. Has conseguido lo que parecía imposible y aún así no logras sentir paz. Esa disonancia interna es devastadora porque empiezas a dudar de ti mismo. Piensas, si ni siquiera alcanzando lo que quería me siento feliz, ¿qué me falta? Y la respuesta, aunque duela, es que lo que falta es autenticidad. Porque el control real no está en conquistar montañas ajenas, sino en elegir cuáles son las tuyas. Los estoicos hablaban de esto con crudeza. Marco Aurelio recordaba constantemente que la gloria externa es efímera, que la opinión de los demás cambia como el viento y que lo único que permanece es la virtud con la que vives tu vida. Séneca escribía que nada te esclaviza más que perseguir lo que otros valoran en lugar de lo que tu alma necesita. Si tus victorias no traen calma, es porque no eran tus victorias. Eran medallas que te colgaron otros, cadenas disfrazadas de triunfos. La sensación de vacío después de un logro es el síntoma claro de que perdiste el control de tu brújula interna. Porque cuando estás alineado con lo que realmente deseas, el logro no solo trae alegría, también trae serenidad. No sientes la necesidad inmediata de correr hacia otra meta, porque el proceso mismo te nutre. En cambio, cuando tus logros nacen de la expectativa externa, lo que experimentas no es plenitud, es un hambre insaciable. Cada victoria abre el hueco de una nueva necesidad y nunca es suficiente. Este patrón es devastador a largo plazo, porque aunque logres más, sientes menos. Aunque acumules reconocimientos, te sientes vacío. Aunque todos crean que tienes éxito, dentro de ti hay una desconexión que no puedes ignorar. Y cuando esta desconexión se prolonga, aparecen la ansiedad, la depresión, la sensación de que nada vale la pena. No porque seas incapaz, sino porque te has desconectado de ti mismo. Has perdido el control de tu rumbo, y lo único que haces es correr detrás de metas que nunca fueron tuyas. Imagina que escalas una montaña con todas tus fuerzas. Llegas a la cima exhausto, solo para descubrir que esa no era la montaña que querías. Miras alrededor y ves otras cumbres que sí te llaman, pero ahora no tienes fuerzas para subirlas. Esa es la imagen de tu vida cuando persigues victorias ajenas. Inviertes tu energía en algo que no te llena, y cuando lo logras, la frustración es aún más grande porque te das cuenta de que todo ese esfuerzo no te llevó a donde querías. El control se pierde cuando olvidas preguntarte, ¿por qué quiero esto? La prisa por demostrar, por complacer, por encajar, te hace olvidar la raíz. Y cuando la raíz no es tuya, el fruto nunca alimenta. Los estoicos insistían en que la clave está en actuar conforme a la naturaleza propia, a lo que realmente eres y valoras. Cuando tus victorias nacen de esa coherencia, la alegría no desaparece al día siguiente, porque no depende de aplausos externos, depende de la conexión contigo. Si sientes que tus logros ya no te traen alegría, no lo interpretes como un fracaso, interprétalo como un aviso. Es tu alma diciéndote que necesitas reconectar con tus verdaderos deseos.
Pregúntate qué quieres construir aunque nadie lo aplauda. ¿Qué sueños te motivarían aunque nadie los reconozca? ¿Qué proyectos te darían sentido incluso en silencio? Ese es el camino del control, elegir tus propias montañas. Recuperar el control en este punto no significa renunciar a los logros, significa redefinirlos. Significa atreverte a dejar de vivir según el guión que otros escribieron y comenzar a escribir el tuyo. No será fácil, porque el mundo seguirá premiando las victorias que no te pertenecen. Pero cuando des el paso de alinear tus metas con tu esencia, descubrirás que la verdadera victoria no está en lo que consigues, sino en lo que sientes al conseguirlo. Y esa victoria sí trae alegría, porque no depende de nada externo, depende solo de ti. Evitas conversaciones difíciles contigo mismo. Puede sonar extraño, porque solemos pensar que hablar con uno mismo es natural, inevitable, casi automático. Pero la verdad es que esas conversaciones no son las triviales que tienes a diario cuando piensas qué comer o qué camino tomar. Son esas preguntas profundas, las que incomodan, las que revelan verdades que preferirías no escuchar. Y cuando pierdes el control de tu vida, lo primero que haces es huir de esas conversaciones, silenciar esa voz interna que exige sinceridad y refugiarte en distracciones que te mantengan lejos de ti mismo. Tal vez nunca lo habías pensado, pero ¿cuándo fue la última vez que te sentaste a solas contigo mismo para preguntarte con honestidad si eres feliz con la vida que llevas? ¿Cuándo te atreviste a mirar de frente tus miedos, tus errores, tus contradicciones? Es más fácil encender una pantalla, hablar con alguien más, cumplir con tareas interminables, que detenerte y enfrentarte a tu propia verdad. Porque sabes, en lo profundo, que esa verdad puede ser incómoda. Puede mostrarte que has estado viviendo en piloto automático, que has tomado decisiones desde el miedo y no desde el amor, que has traicionado tus propios valores para encajar en lo que otros esperan. Los estoicos enseñaban que el hombre que huye de sí mismo nunca será libre. Epicteto decía que nadie puede escapar de su mente porque a donde vayas, ella te acompañará. Puedes cambiar de ciudad, de trabajo, de relaciones, pero si no te atreves a enfrentar lo que habita en tu interior, la incomodidad te seguirá a todas partes. Esa huida constante no es protección, es esclavitud. Porque lo que niegas termina controlándote, lo que no reconoces dirige tus pasos desde la sombra. Al evitar esas conversaciones contigo mismo, construyes una jaula invisible. No quieres reconocer que estás cansado de una rutina que no eliges. No quieres admitir que hay relaciones que te drenan más de lo que te aportan. No quieres aceptar que hay sueños que dejaste morir por miedo a fracasar. Pero el hecho de que no lo digas no significa que no esté allí. Cada silencio se convierte en un peso acumulado, cada evasión en una carga que llevas sin saber por qué. Y un día despiertas sintiendo que tu vida no tiene dirección, sin comprender que lo que te falta no es motivación, sino verdad. Lo más doloroso de evitar estas conversaciones es que empiezas a engañarte. Te convences de que todo está bien, de que así es la vida, de que no puedes pedir más. Usas frases de consuelo para justificar tu huida, pero en lo profundo sabes que no estás siendo sincero. Esa disonancia interna genera un desgaste brutal. Sonríes afuera, pero estás quebrado por dentro. Cumples con lo que otros esperan, pero traicionas lo que tú necesitas. Y mientras más tiempo pasa, más difícil se hace mirarte al espejo. Los estoicos practicaban el ejercicio de la autoexaminación diaria. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones para confrontar sus debilidades, para reconocer sus fallos, para recordarse a sí mismo que la grandeza no está en negar la verdad, sino en vivir conforme a ella.
Esa práctica es una muestra de control. Porque quien se atreve a hablar consigo mismo sin máscaras recupera el poder sobre su vida. No se trata de juzgarse con dureza, sino de enfrentar con valentía lo que se ha estado evitando. Evitar esas conversaciones, en cambio, es ceder el control. Porque lo que no dices, lo que no aceptas, empieza a dirigir tu vida desde las sombras. Tus miedos no reconocidos te llevan a rechazar oportunidades. Tus heridas no sanadas sabotean tus relaciones. Tus deseos no expresados se convierten en frustración crónica. Cada silencio contigo mismo se transforma en una cadena invisible que limita tu libertad. Recuperar el control exige romper ese silencio. Exige sentarte contigo, aunque duela, y preguntarte, ¿qué estoy evitando? ¿Qué verdades no quiero aceptar? ¿Qué decisiones estoy postergando por miedo? Al principio puede ser insoportable, porque todo lo que negaste aparece con fuerza. Pero ese dolor es purificación, es el inicio de la claridad, porque la verdad, aunque duela, siempre libera. Y cuando te liberas, recuperas el control. No necesitas comenzar con grandes confesiones. Basta con escribir unos minutos al final del día lo que sientes de verdad, sin filtros, sin pensar en lo que otros dirán. Basta con atreverte a responder con sinceridad cuando te preguntas si este camino es el que quieres. Basta con dejar de mentirte. Ese pequeño acto de honestidad es una ruptura con la evasión. Es una semilla de control. Si has evitado hablar contigo mismo, entiende que no eres el único. Vivimos en una sociedad que teme al silencio, que premia la distracción, que te ofrece 1000 formas de escapar de ti mismo. Pero lo que escapas hoy volverá mañana, más fuerte, más pesado. Y seguirás perdiendo el control hasta que decidas detenerte y enfrentar lo que temes. Porque el verdadero dominio no está en controlar el mundo externo, está en ser capaz de mirarte al espejo y aceptar lo que ves. Si en este momento reconoces que llevas tiempo evitando esas conversaciones, tómalo como una señal. No es un fracaso, es una oportunidad. Es la invitación a recuperar el control. Porque el camino de regreso a ti mismo comienza con una sola decisión: dejar de huir de tu verdad. Y en el instante en que decidas escucharla, descubrirás que el control que perdiste nunca estuvo tan lejos. Siempre estuvo allí, esperando a que te atrevas a hablar contigo mismo. Las pequeñas decisiones parecen gigantes. Puede sonar exagerado, pero cuando has perdido el control de tu vida, lo notas en lo más cotidiano, en lo más simple, en esas elecciones que antes resolvías en segundos y ahora te consumen durante horas. Te paralizas frente al armario sin saber qué ropa ponerte. Dudas en responder un mensaje banal, analizas interminablemente qué decir en una conversación común, postergas llamadas sencillas porque todo parece una carga insoportable. No es que esas decisiones sean realmente grandes, es que has perdido el centro desde donde elegir. Y cuando no sabes quién eres ni hacia dónde vas, cualquier elección se convierte en una amenaza. La indecisión no nace de la falta de opciones, nace de la desconexión interna. Cuando tu brújula está rota, incluso elegir el camino más corto para llegar a casa se vuelve un dilema. Pasas más tiempo pensando en qué hacer que haciéndolo. La mente se convierte en un laberinto de dudas, en una tormenta de y sí que nunca termina. Te convences de que pensar más te dará certeza, pero lo único que logras es agotar tu energía antes incluso de actuar. Y esa energía perdida se transforma en frustración, en cansancio crónico, en la sensación de que la vida se escapa mientras tú te quedas atrapado en tu cabeza. Lo más doloroso es que comienzas a percibirte como incapaz. Crees que no puedes tomar decisiones, que siempre te equivocas, que necesitas la aprobación constante de los demás para moverte.
Entonces buscas opiniones, consultas a todo el mundo, esperas señales externas que confirmen lo que ya deberías decidir por ti. Esa dependencia es otro síntoma claro de haber perdido el control. Porque cuando tus elecciones dependen de lo que otros piensen, ya no vives según tu voluntad, sino según la expectativa ajena. Los estoicos hablaban con fuerza sobre este punto. Epicteto decía que la claridad no se logra pensando infinitamente en todas las posibilidades, sino actuando conforme a los principios correctos. Cuando tus decisiones se alinean con lo que es virtuoso, con lo que depende de ti, la duda desaparece, no porque sepas todo lo que ocurrirá, sino porque confías en que tu acción está en coherencia con tu esencia. La indecisión, en cambio, es señal de que estás desconectado de tus principios, de que tu vida ya no responde a lo que valoras, sino al miedo. Y el miedo, cuando se convierte en consejero, paraliza. Cada pequeña decisión que pospones es una renuncia al control. No elegir es elegir no vivir, es dejar que el azar, las circunstancias o los demás decidan por ti. El mundo no se detiene para esperar que resuelvas tu parálisis. Mientras tú dudas, las oportunidades pasan, las conexiones se enfrían, los caminos se cierran, y la suma de esas pequeñas renuncias se convierte en una vida sin dirección, en un presente lleno de excusas y un futuro lleno de arrepentimientos. Lo más trágico es que al evitar las decisiones te convences de que te proteges del error. Piensas que al no elegir no te equivocarás, pero esa es una mentira cruel, porque no decidir es ya un error, y uno mucho más caro que equivocarse. El que decide y se equivoca aprende, crece, corrige. El que no decide se estanca, se deteriora, pierde confianza en sí mismo y poco a poco esa parálisis se convierte en identidad. Te describes como indeciso, como inseguro, como incapaz y al repetírtelo te convences de que es verdad, pero no lo es. No naciste indeciso, aprendiste a dudar de ti cuando perdiste el control de tu vida. Marco Aurelio decía que no debemos perder tiempo dudando en lo que está claro. Y lo claro no es el resultado. Lo claro es la coherencia de la acción. Pregúntate, ¿esto depende de mí? ¿Está en mis manos actuar ahora? Si la respuesta es sí, entonces actúa. Porque la certeza absoluta no existe, pero la acción consciente sí. Cada paso que das desde ese lugar te devuelve poder. Puede que no controles las consecuencias, pero controlas tu elección. Y esa es la raíz de la libertad. Recuperar el control en este punto no significa tomar decisiones perfectas. Significa recuperar la confianza en tu capacidad de decidir. Significa atreverte a equivocarte, porque solo el que actúa puede corregir. Significa romper el ciclo de análisis infinito y moverte, aunque no tengas todas las respuestas. El control se conquista en la acción, no en la parálisis. Y la acción no siempre garantiza éxito, pero siempre garantiza crecimiento. Si sientes que cada pequeña decisión te consume, entiende que el problema no es la decisión, es la distancia con tu centro. Cuando estás alineado con lo que eres y lo que quieres, las elecciones se vuelven ligeras. No porque sean fáciles, sino porque confías en tu rumbo. Pero cuando estás desconectado, hasta lo más simple pesa como una montaña. Esa es la señal de que has perdido el control. El camino de regreso es posible. Empieza con una elección consciente, aunque sea mínima. Decide responder a un mensaje sin darle vueltas. Decide qué ropa usar sin pensarlo demasiado. Decide decir no cuando quieras decir no. Cada una de esas elecciones pequeñas es un acto de poder, un recordatorio de que aún puedes decidir. Y mientras más decidas, más recuperarás la confianza en ti mismo. La vida no se mide por las grandes decisiones, sino por la suma de las pequeñas. Y si hoy esas pequeñas te parecen gigantes,
es porque olvidaste que dentro de ti hay una fuerza capaz de sostenerlas. Recupera esa fuerza decidiendo, aunque tiemble tu voz, aunque dudes de ti. Porque el control no se encuentra en esperar la certeza, se encuentra en actuar con valentía, aún en la incertidumbre. Y cuando lo hagas, descubrirás que esas montañas que parecían enormes no eran más que piedras pequeñas esperando a ser movidas. Has olvidado soñar. Ese es quizá el signo más peligroso y devastador de todos, porque cuando los sueños desaparecen, la vida se convierte en una repetición mecánica de días vacíos. No se trata de metas pequeñas ni de objetivos laborales, se trata de esa visión profunda que alguna vez encendía tu espíritu, que te daba razones para levantarte con energía, que te hacía soportar el esfuerzo porque había un horizonte que valía la pena. Cuando pierdes esa chispa, lo que queda es la inercia. Cumplir rutinas, apagar incendios, responder obligaciones, sobrevivir sin verdadera dirección. El olvido de los sueños no ocurre de un día para otro. Empieza de manera sutil, casi imperceptible. Primero pospones una idea porque tienes cosas más urgentes. Luego dejas de hablar de aquello que querías porque temes las críticas. Más tarde convences a tu mente de que es muy tarde o muy difícil y decides conformarte con lo que hay. Lo justificas con frases que suenan maduras, como «hay que ser realista, es lo que me tocó, mejor no esperar demasiado para no decepcionarme». Pero lo que en realidad estás haciendo es enterrar la parte más libre y auténtica de ti mismo. Y cada vez que lo haces, entregas un poco más el control de tu vida. La sociedad aplaude la conformidad porque es más fácil manejar personas que no sueñan. El que no sueña trabaja sin cuestionar, cumple sin rebelarse, acepta sin resistencia. Pero dentro de ti, en lo más profundo, sabes que ese no eres tú. Porque soñar no es ingenuidad, es la máxima expresión de la libertad humana. Es atreverse a imaginar lo que no existe y elegir construirlo. Los estoicos, aunque eran realistas y prácticos, nunca rechazaron los sueños. Marco Aurelio soñaba con vivir conforme a la virtud en un imperio lleno de corrupción. Séneca soñaba con dedicar su vida a la filosofía en medio de la política más dura. Epicteto, nacido esclavo, soñaba con una vida de libertad interior que nadie pudiera arrebatarle. Los sueños estoicos no eran fantasías vacías, eran faros que guiaban sus acciones. Cuando olvidas soñar, pierdes tu faro. Caminas, sí, pero sin rumbo. Trabajas, cumples, produces, pero no construyes nada que te dé sentido. El futuro deja de inspirarte y se convierte en una amenaza. Ya no piensas en lo que quieres lograr, solo piensas en lo que quieres evitar, fracasar, sufrir, decepcionar. Tu vida se reduce a la defensa, no a la creación. Y una vida sin creación, sin visión, sin propósito, es apenas sobrevivencia. Lo más triste es que al olvidar tus sueños, también olvidas tu poder. Porque soñar es un acto de valentía. El cobarde se conforma con lo que hay. El valiente se atreve a imaginar lo que podría ser. El control de tu vida está directamente conectado con tu capacidad de soñar, porque un sueño es un destino elegido. No necesitas saber cada detalle de cómo llegar. Solo necesitas la claridad de que ese es el rumbo que quieres tomar. Sin sueños, no hay rumbo. Y sin rumbo, el control se disuelve en la rutina. ¿Has notado esta señal cuando ya no tienes ilusión por el mañana? Te levantas porque toca, porque es lunes, porque tienes obligaciones, no porque algo en tu interior te llame con fuerza. Vives apagando incendios, resolviendo lo urgente, pero nunca trabajando en lo importante. Y cada día que pasa sin soñar es un día más en el que entregas tu vida a la repetición. El tiempo se convierte en una sucesión de horas iguales, y aunque logres muchas cosas, no logras lo único que importa.
sentir que estás viviendo la vida que quieres. Olvidar tus sueños es el signo más peligroso porque mata en silencio. No genera caos inmediato, no provoca escándalos visibles, simplemente va apagando tu espíritu poco a poco. Y un día despiertas y ya no recuerdas qué querías de joven, ya no recuerdas qué te emocionaba, ya no recuerdas quién eras antes de acostumbrarte. Ese olvido es la verdadera derrota, porque cuando dejas de soñar, dejas de vivir para ti y comienzas a vivir solo para cumplir. Pero aún hay esperanza. Recuperar el control significa recuperar la capacidad de soñar. No importa la edad, no importa la situación, no importa cuántas veces hayas fracasado. Mientras estés vivo, puedes elegir un nuevo rumbo. Soñar no es crear castillos en el aire. Es decidir que tu vida merece dirección. Puede ser un proyecto personal, una transformación interior, un cambio de vida. Lo importante no es que el sueño sea grandioso, lo importante es que sea tuyo. Atrévete a recordar qué querías antes de convencerte de que no se podía. Atrévete a imaginar qué harías si no tuvieras miedo ni limitaciones. Atrévete a escribir ese sueño aunque parezca imposible, porque en el momento en que vuelves a soñar, vuelves a tomar el timón de tu vida. El control se renueva en ese instante porque vuelves a ser creador y no solo sobreviviente. Los estoicos nos recuerdan que la grandeza de la vida no está en cuánto dura, sino en cómo se vive. Y vivir sin sueños es desperdiciarla. Has olvidado soñar, y ese es el aviso más claro de que has perdido el control. Pero también es la invitación más poderosa, la de volver a soñar y con ello volver a vivir. Has escuchado 7 señales que pueden estar mostrando que estás perdiendo el control de tu vida. Reconocerlas no es un fracaso, es un despertar. El control no se trata de dominar lo externo, se trata de gobernarte a ti mismo, de elegir con claridad en lugar de vivir en reacción. Y si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Dentro de ti hay algo que se resiste a seguir viviendo en piloto automático. Esa voz interior te está recordando que aún es posible recuperar la dirección. Pero este camino no termina aquí. Para continuar construyendo claridad, fuerza y propósito, necesito invitarte a dar un paso ahora mismo. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa las notificaciones. De esta manera podremos seguir juntos en este proceso de transformación. No lo postergues, porque lo que está en juego no es un simple video. Es tu vida, tu paz y tu futuro.